La persecución de los judíos por parte del Estado alemán, dominado por los nazis, por los nacionalsocialistas, a partir de 1933, fomentó una enorme expansión de esa dispersión judía, y también los judíos, para tratar de salvar su vida, muchos de ellos emigraron a Palestina. De modo que al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945-46, nos encontramos que en el territorio actual que ocupan Palestina e Israel había 500,000 más o menos de judíos y 1,000,000 de palestinos de raza, lengua y religión árabe, naturalmente musulmanes. Sin embargo, también ha habido siempre una comunidad cristiana. No hay que olvidar que para los cristianos Jerusalén es una ciudad santa, igual que para los judíos y los musulmanes. Y desde las cruzadas, más o menos desde el año 1100, también se solidificó una pequeña pero permanente comunidad judía en los territorios que hoy son Palestina e Israel. Obviamente los palestinos de raza árabe y lengua árabe y religión musulmana se sintieron avasallados, en peligro por esa fuerte inmigración judía, sobre todo cuando las Naciones Unidas en noviembre de 1947 decidieron la llamada partición de ese territorio. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por mayoría muy grande, decidió partir el territorio de Palestina, lo que se llamaba esa región en su origen, entre la comunidad árabe y la comunidad israelita, en una partición que dejaba territorios dispersos. O sea, no era una partición regional que hubiera dicho de esta línea a la derecha son árabes y de esta línea a la izquierda son judíos, sino una partición según las adquisiciones que los judíos habían hecho legalmente de tierras de propietarios árabes. Pero como siguieron llegando una enorme cantidad de judíos después de la guerra, en 1948 terminó el llamado mandato británico sobre esa región que existía desde la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones, la organización antecesora de las Naciones Unidas, había tomado a su cargo la administración de los remanentes del Imperio Otomano. Y dos potencias, que eran las dos potencias dominantes en la Sociedad de Naciones, Francia y Gran Bretaña, recibieron territorios como mandatos. ¿Qué significa mandatos? Preparación para la independencia. Francia recibió Siria y Líbano, y Gran Bretaña recibió Jordania y Palestina. A partir de 1917, Gran Bretaña había admitido, mediante una declaración oficial, que los judíos podían asentarse en territorio palestino si lo hacían pacíficamente y si se respetaban los derechos de las comunidades asentadas anteriormente, es decir, de árabes y de la pequeña comunidad cristiana. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, el día en que terminó el mandato británico sobre Palestina, los judíos proclamaron unilateralmente el Estado soberano de Israel.
Y como estaban relativamente mejor organizados que los judíos, pudieron repeler la inmediata declaración de guerra de 5 países árabes: Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Siria e Irak. Declararon la guerra al naciente Estado de Israel, pero en pocas semanas fueron completamente derrotados por las fuerzas israelitas. Israel entonces aprovechó su victoria militar y se apoderó de más territorios en comparación con lo que les hubiera pertenecido de acuerdo a la resolución de partición de las Naciones Unidas. Y ahí empezó obviamente el gran problema. Los judíos lo que hicieron fue expulsar sin indemnización, sin previo aviso, de los territorios ocupados militarmente a la población de origen árabe. Y esa población se calcula que eran entre 800,000 y 1,000,000 de árabes que sin indemnización alguna por sus propiedades, viviendas, negocios perdidos, fueron expulsados de las zonas ocupadas militarmente por las fuerzas israelitas. La gran mayoría de esos árabes expulsados se refugió en un pequeño territorio costero llamado hasta hoy la Franja de Gaza, alrededor de una ciudad muy antigua, Gaza, que desde tiempos inmemoriales había existido. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y un pequeño contingente logró pasar a los países vecinos, Jordania, Líbano, Egipto, y hay que remarcar que los países árabes, desoyendo todo llamamiento a la fraternidad de raza, religión, idioma, etc., en general se negaron a recibir a refugiados árabes de Palestina, como es el caso hasta hoy. La Franja de Gaza limita solo con Israel y Egipto. Y Egipto, país árabe y aparentemente hermano de los otros, por ejemplo, hoy en medio del conflicto se niega a permitir la entrada de uno solo de los palestinos. Egipto ha sido durísimo y no acepta absolutamente a ningún refugiado árabe. Más o menos igual es la situación de los países árabes ricos, Arabia Saudita y las monarquías petroleras, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Esos 5 países del Golfo Pérsico se niegan también totalmente a recibir a uno solo de los refugiados de su misma raza, religión, idioma, etc. Por lo tanto, realmente los refugiados palestinos apretujados en la Franja de Gaza siempre estaban en una situación extremadamente difícil. Hoy en día son 2 millones, algo más de 2 millones de refugiados en un territorio excepcionalmente pequeño, y sobreviven o sobrevivían hasta el 7 de octubre del año pasado, sobre todo por la ayuda de las Naciones Unidas, porque en un territorio tan pequeño, 2 millones de personas, no hay suficiente espacio para sembradíos, ocupaciones normales, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar ahora brevemente, estimado público, el aspecto sociológico, viendo si hay, sobre todo, correlaciones sociológicas entre nivel educativo y nivel de violencia, nivel de ingresos y predisposición a la lucha armada, etcétera, porque ese es un tema clásico sociológico de hacer correlaciones entre indicadores sociológicos como nivel de ingresos, nivel de educación, etcétera, y predisposición a actitudes sociales relevantes.
Lo que se puede decir por todos los estudios, todos accesibles muy fácilmente en internet, gratuitos y en castellano, se puede decir que hay una correlación inversa entre el nivel de educación, o sea, el nivel de escolaridad, y la predisposición a la violencia. Dicho en palabras muy simples, cuanto más elevado es el nivel educativo de la población árabe palestina, menor la predisposición a la violencia. Entonces se puede corregir de ello que los grupos activos violentos como Hamas en el territorio de la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano reclutan sobre todo para sus filas militares a muchachos de bajos niveles de educación. Lo mismo vale para la correlación entre nivel de ingresos y predisposición a la violencia. Es una correlación negativa que se puede observar en todo el mundo, es igual. Cuanto mayor es el nivel educativo de una población, menor es su predisposición a actuar en forma violenta. Entonces tenemos simplemente aquí un primer dato sociológico interesante, tanto del lado palestino como del lado israelita. Las fuerzas que realmente llevan a cabo actos violentos son generalmente conducidas por grupos juveniles de bajos niveles de educación e ingresos. Esos son sobre todo del lado árabe, donde esta tendencia es mucho más marcada, el principal dato sociológico que se puede derivar del conflicto actual. Es interesante otro dato del lado libanés, donde hoy en estos últimos días se ha recrudecido el conflicto. Los militantes del grupo Hezbollah, que así se llama el grupo activo, estos militantes sobre todo son gente de muy baja educación. Son generalmente los jóvenes desocupados, los que no obtienen un trabajo permanente, en parte por una educación muy mala, los que engrosan las filas de Hezbollah. Y al mismo tiempo, eso es una cosa que hay a nivel mundial, no es ninguna sorpresa, la predisposición a acciones físicas violentas, independientemente de si son legales o no, es más fuerte entre grupos juveniles masculinos con bajo nivel educativo. O sea, la gente que no va a la universidad, la gente que no ha gozado de una buena educación, son los más predispuestos a la acción física inmediata y violenta. Eso en todo el mundo, pero en forma más marcada aquí en los territorios árabes. Por lo tanto, pasamos a la segunda correlación, que es la correlación entre la religión y la predisposición a la violencia. Y aquí se puede ver, estimado público, que existe también una correlación interesante entre creencias religiosas y predisposición o no a la violencia. Cuando la religión es internalizada por los niños a edad muy temprana y de forma simplista, es decir, los buenos contra los malos, sin dejar otras alternativas, esos niños, sobre todo los chicos masculinos, crecen con la tendencia a percibir el mundo entero de acuerdo a una visión elemental dual. Nosotros los buenos contra los malos, que son los otros.
Los chicos que crecen en familias muy religiosas, pero de bajo nivel cultural, son chicos que generalmente ven el mundo, perciben la sociedad de acuerdo a ese principio elementalísimo, amigos contra enemigos. Y naturalmente los amigos son los de la propia religión y los enemigos son los otros, los israelitas y en general el mundo occidental o el mundo de afuera que no los apoya. La falta de una buena educación y sobre todo la falta de que los chicos aprendan de muy niños a respetar valores de otros hace que suba esa predisposición a ver siempre en el otro, en el diferente, en el que tiene otra religión, a ver al otro de manera muy adversa, es decir, como a un enemigo con el cual uno no puede generalmente discutir o negociar y al cual hay que combatir en forma radical. La situación del lado israelita es similar. Por ello se puede hablar de una pugna entre dos fanatismos que han sido fundamentados por religiones. Ahí está, estimado público, esa curiosa correlación entre religión y predisposición a la violencia. Es decir, todo sentimiento religioso, cuando ese sentimiento es demasiado elemental, simplista, puede ser utilizado políticamente porque las jefaturas siempre están predispuestas a manipular a las masas de jóvenes. Y en ambos lados, y muy marcadamente en el lado árabe, la educación es muy deficiente. Permítanme algunas observaciones sociológicas sobre esa curiosa relación en el lado árabe. Aquí he anotado, donde dice Islam, las dos líneas principales en las que se divide esa religión hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los creyentes musulmanes se dividen en dos grandes grupos. El mayoritario es la línea sunita y la minoritaria es la línea chiita. Esta división, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el cristianismo está dividido entre ortodoxos, católicos, protestantes y muchas otras tendencias menores. En el cristianismo estas divisiones tienen algún fundamento teológico, es decir, hay un fundamento de doctrina religiosa que divide a los católicos de ortodoxos, protestantes, etc. En el caso islámico, la diferencia entre sunitas y chiitas no tiene que ver con un fundamento religioso. Los dos grupos tienen más o menos la misma base teológica, los mismos rituales cotidianos y generalmente la misma propensión a creer que el Corán, el libro sagrado de ellos, es la fuente de toda sabiduría para la vida, tanto religiosa como para la vida civil. Y aquí tenemos el primer problema que ha habido en todas las culturas, no es algo propio del Islam, sino que todas las culturas han empezado con una identidad entre religión y vida político-social. Pero la mayoría de las religiones, como la cristiana, en el curso de los siglos ha hecho una separación entre la vida religiosa, que es un asunto privado, y la vida social, que es el aspecto público. Por ejemplo, Bolivia es un estado laico
donde la religión no juega ningún papel. Por ejemplo, no existe, como antes existía en todo el mundo, una prescripción que funcionarios públicos tenían que pertenecer a la religión oficial del Estado. Eso en Bolivia y en la mayoría de los países del mundo ya no existe. Pero en el mundo islámico en general, y sobre todo en el corazón del mundo islámico, que son los países de habla árabe, ahí todavía existe una vinculación estrecha, una comunión muy íntima entre la vida religiosa privada y la vida pública política. No existe una separación clara entre iglesia y Estado, entre religión y vida social. Y eso conduce a que existe un solo texto, es decir, una doctrina que ordena la vida tanto pública como privada, como si ambas fuesen de la misma raíz religiosa, por lo tanto santa, sagrada, que no puede ser puesta en duda. En muchos países árabes, en muchos islámicos también, existe la tendencia a declarar que la religión es la base de los códigos civil, penal, etc., lo que puede interesar a ustedes juristas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso en Arabia Saudita de que el derecho penal es el derecho que está codificado por el Corán, por el libro sagrado. El libro sagrado dice al ladrón reincidente se le corta una mano, si reincide 2 veces se le corta un pie, el opuesto, y si sigue reincidiendo se le corta la cabeza. O, por ejemplo, las regulaciones de la vida social para las mujeres, que en todo el mundo islámico las mujeres están en una situación de subordinación, de sumisión, de pasividad con respecto a los varones. Eso está fijado en el Corán. El Corán, que es el libro sagrado, vamos a ver por qué esa base es tan fuerte, prescribe eso. Y obviamente los códigos civiles, penales y la costumbre cotidiana se basa en ese mandamiento coránico que no puede ser puesto en duda. ¿Cuál es el fundamento? Según la religión musulmana, el Corán es la palabra inmediata de Dios. No es como en el caso de los evangelios de la religión cristiana o del Antiguo Testamento en la religión judía o los códigos de conducta del budismo. No son inspirados por Dios, sino son directamente, los códigos coránicos son la palabra misma de Dios. El Corán está escrito en árabe clásico y para los musulmanes es el idioma de Dios. Cuando Dios conversa consigo mismo, que es lo que hace la mayoría del tiempo, es un poco aburrido, cuando Dios conversa consigo mismo, cuando Dios piensa, lo hace en árabe clásico. El Corán no está escrito por un humano, por ejemplo, por un evangelista, que haya naturalmente puesto alguna idea también propia, sino que es la palabra exacta tal cual Dios le dictó al profeta Mahoma. Por lo tanto, tiene un carácter mucho más sagrado, es decir, vinculante socialmente, que los evangelios cristianos o que, por ejemplo, las enseñanzas de Gautama Buda para los budistas. El vínculo es mucho más estrecho. Tenemos entonces que no se puede dudar del Corán. Como es la palabra misma de Dios, no es algo que pueda ser interpretado, solamente puede ser aplicado, pero no interpretado por la voluntad humana. Y si es la palabra de Dios, es naturalmente todo razón, o sea, el Corán
es considerado como un libro que preexiste a nuestro mundo. Para los musulmanes, la existencia del Corán, o sea, del libro, del texto, es anterior a la misma vida humana en el planeta. El Corán preexiste antes de que Dios haya creado el mundo, porque es como Dios ha pensado. Es por ello, estimado público, que este libro tiene esa función legislativa, ordenadora de la sociedad tan fuerte en el mundo islámico. O sea, un texto que no está solo inspirado por un Dios como los evangelios, sino que es la palabra misma de ese Dios y que por lo tanto no puede ser puesta en duda. Si el Corán prescribe el estado sumiso y subalterno de la mujer, entonces es la razón absoluta de Dios y es algo que tiene que ser obedecido y jamás criticado. El Corán no puede ser criticado, solamente puede ser aplicado. Quiero mostrarles un ejemplo hasta hoy en todo el mundo islámico, o sea, incluyendo los países que no son árabes, de esa importancia del Islam. Una persona sabia en el mundo islámico hasta hoy es considerada la persona que puede recitar de memoria el Corán. Entonces, desde Indonesia en el extremo oriental hasta Senegal en el extremo occidental del África, la persona sabia es la que puede recitar, no la que puede comentar el Corán, sino la que puede recitar absolutamente de memoria el texto. Ese es un signo de sabiduría y de prestigio social. Como ven ustedes, por ello es que en el mundo islámico no hay un equivalente a la teología cristiana y medieval. O sea, ese enorme edificio que los cristianos y sobre todo los católicos en la Edad Media construyeron con comentarios, desarrollos ulteriores de los evangelios, y pensamos en las obras realmente inmensas de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino o Anselmo de Canterbury o los que quieran ustedes. No existe un equivalente en el mundo islámico. No ha habido una filosofía que acompañe al Corán, porque el Corán es para ellos explícito, es decir, no necesita comentarios, interpretaciones, solamente necesita que se lo aplique exactamente como fue dictado al profeta Mahoma. Y el problema reside en que hoy en día, 2024, 1400 años después del inicio del Islam, el mundo ha cambiado mucho. Y el mundo actual es difícil que sea exactamente conducido de manera moral, es decir, de manera conveniente, si uno sigue exactamente las prescripciones del Corán, que desde un punto de vista externo han sido naturalmente prescripciones que en parte eran muy razonables, pero que tenían que ver con un estadio sociológico de la época en que vivió el profeta. Un ejemplo clásico. Hasta el día de hoy a los musulmanes les está absolutamente prohibido el consumo de alcohol y al mismo tiempo el consumir carne de cerdo. Absoluta prohibición. Eso tenía aparentemente su razón muy saludable de ser alrededor de cuando fue en el siglo VII, cuando nació el mundo islámico. En esa época no había sistemas de refrigeración, las distancias eran enormes, los sistemas de transporte eran extraordinariamente primitivos. Piensen ustedes que el Corán nació en medio del desierto,
en el territorio de Arabia Saudita, situado entre la Meca y Medina, que es un territorio completamente desértico, donde la vida es durísima. Y en esos años no había ningún sistema para mantener, por ejemplo, un cerdo faenado, para mantenerlo en buen estado. Entonces el profeta pensó seguramente en forma muy racional y dijo: hay que prohibirles para que no se enfermen el consumo del cerdo, porque se estropea rápidamente, y lo mejor para toda prohibición es revestir a esas prohibiciones para la vida cotidiana de un fundamento religioso. Así la gente obedece más fácilmente. En lugar de decirles: miren, queridos hermanos, mejor que no consuman cerdo porque se estropea fácilmente, o no consuman alcohol porque en el desierto, en el calor, sin que haya ni aspirina ni ningún medio moderno, ustedes se pueden enfermar gravemente o pueden cometer acciones demasiado irracionales por el consumo de alcohol. Mejor que por razones prácticas ustedes no consuman en el ambiente muy, muy hostil del desierto esas dos cosas, alcoholes y cerdo. En lugar de ello, no hubieran obedecido mucho. En lugar de ello es mejor decirles: Dios los ve cada minuto, Dios los va a castigar porque Dios sabe todo, y si ustedes consumen alcohol o cerdo, Él se va a dar cuenta. Entonces es mucho mejor seguramente una sanción religiosa a una simple prohibición médica. Es por ello que en esa época, seguramente con mucha razón, el profeta dio muchos consejos prácticos que están en el Corán. Y por ello paso a mencionar muy brevemente el aspecto sociológico del Corán visto de afuera. El Corán es un libro mucho más amplio que los evangelios que todos los cristianos a veces leen, mucho más amplio que las enseñanzas de Gautama Buda. Cualquier edición, por ejemplo en castellano, que ahora circulan y que puede verse gratuitamente en internet, el libro tiene por lo menos unas 600 páginas. Es un libro muy voluminoso y es un libro que tiene muy poco de doctrina religiosa y mucho de prescripciones para la vida cotidiana. Y entre esas prescripciones hay muchas que tienen que ver con la situación de la mujer. Evidentemente el profeta se preocupaba mucho de la santidad de las mujeres. Como las mujeres propagan la vida y la cultura, entonces una de las atenciones principales del Corán es naturalmente cómo las mujeres tienen que ser preservadas de toda contaminación social peligrosa, que en esa época probablemente tenían su razón de ser, pero muy difícilmente hoy, estimado público, pueden ser mantenidas desde, por ejemplo, nuestro punto de vista ya influido por la cultura occidental, pueden ser mantenidas incólumes esas prescripciones. Por ejemplo, la prohibición de que la mujer estudie, la prohibición de que la mujer ejerza cargos públicos, la prohibición de que la mujer, por ejemplo, trate de sobreponerse a una orden del marido dentro de la comunidad matrimonial. Es decir, una gran cantidad de prescripciones que probablemente, y todavía eso es dudoso, hayan tenido un sentido positivo en medio del desierto hace 1400 años, pero que hoy en día a nosotros nos parecen simplemente ridículas, opresivas, nos parecen simplemente un tratamiento denigrante de la mitad de la humanidad. Pero como es la palabra absoluta de Dios, en el mundo islámico esto no puede ser puesto en duda. Y por ello vemos hoy un aspecto sociológico
muy interesante, que es la falta de participación en asuntos públicos de esa mitad de la humanidad que son las mujeres. Es muy, muy difícil, hay casos aislados, pero es muy difícil encontrar mujeres en puestos importantes y menos todavía en jefaturas de Estado de todo el mundo islámico. Y si hay algunas es porque han heredado tal vez el puesto por razones dinásticas, que en el mundo islámico hasta hoy esas razones dinásticas son muy importantes. La división, las dos grandes tendencias que hay dentro de la religión musulmana hasta hoy, sunitas y chiitas, no se diferencian por cuestiones teológicas, no hay ninguna diferencia fundamental, filosófica, teológica, etc., sino son problemas dinásticos. El primo hermano del profeta se llamaba Ali, y este primo hermano se casó con la hija del profeta, Fátima. El profeta Mahoma tuvo muchas mujeres, era muy dado al bello sexo, pero tuvo la mala suerte de no tener un descendiente masculino. Todos sus hijos murieron y solamente le quedó esta hija, Fátima. Esta hija se casó con su primo hermano Ali, y por razones dinásticas, que son las más elementales, también toda la cultura europea a los comienzos se ha regido por los mismos principios dinásticos, es decir, familiares. Ali, el primo hermano, creyó que él iba a heredar el puesto de califa, es decir, sucesor. Eso significa la palabra califa, que es que ha sido siempre la máxima autoridad en el mundo islámico. Sin embargo, cuando murió el profeta, que no dejó en el Corán ninguna indicación de orden político institucional, el Corán, como les dije, tiene miles de prescripciones para la vida práctica y para el tratamiento de las mujeres, pero no contiene ninguna prescripción para la esfera político-institucional. Por lo tanto, ¿qué hizo la comunidad? Democráticamente eligió un sucesor, mejor dicho, varios sucesores, y no lo eligieron en primer lugar a Ali. A Ali le tocó el califato, la sucesión, solo cuando varios califas anteriores a él fueron asesinados. O sea que, como llegó Ali al trono califal, es algo dudoso. Posiblemente ha habido hechos de sangre ilegales en esa sucesión. La cuestión es que Ali llegó a ser califa, pero murió asesinado también poco tiempo después, y sus hijos, nietos y descendientes siempre han exigido ser los máximos dirigentes. Y la rama sunita, que es la mayoritaria, se ha negado a ello. La rama sunita ha creído siempre que la decisión de la comunidad es el criterio de selección de la máxima autoridad. Entonces, desde esa época, es decir, desde prácticamente el comienzo, hay la división entre sunitas, que no tienen ninguna división, ninguna especialidad, simplemente eligen de otra manera sus autoridades, y la rama chiita, que cree hasta hoy que la máxima autoridad tiene que estar entre los sucesores directos por sangre del califa. Y esos chiitas solamente hoy dominan un solo país, Irán. Pero en Irán, extremado público, se encuentran, después de Venezuela, las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Es un país muy rico en recursos naturales y tiene una población bastante notable, 100 millones de habitantes. Es un país de enorme peso. Además, Irán es un país que ha desarrollado sobre todo armas de todo tipo. Los drones que usa Rusia en su guerra con Ucrania
son de fabricación iraní, cohetes, etc. Es decir, en el campo bélico, realmente Irán es un país muy desarrollado. Y obviamente Irán, ese país chiita, tiene interés, como es lo humano, en que su visión del Irán, su visión en el fondo del mundo, sea la predominante. Y por lo tanto es Irán, país riquísimo en recursos financieros, el que financia a los grupos Hamas y Hezbollah, uno en Palestina y otro en el Líbano. Entonces tenemos, estimado público, el siguiente panorama sociológico. Tenemos en el mundo islámico, como en todas las naciones del mundo, diferencias en el nivel educativo de la gente. Y tenemos un fenómeno que ha sido estudiado por la sociología también a nivel mundial. La gente que no ha tenido una buena educación, que se ha quedado, por ejemplo, en los primeros cursos de primaria, y que a su vez durante siglos de siglos ha formado familias, esa gente ha transmitido a sus hijos y a sus descendientes una visión muy elemental de la vida social y política. La visión simplista de que todo puede ser comprendido en una visión dual, amigos contra enemigos. Entonces ellos creen que ellos son los correctos, los que tienen la fe verdadera. Los pobres, estimados oyentes, los pobres tienden a veces al dogmatismo. Justamente los que no han recibido una buena educación tienden a pensar en, podríamos decir, en procedimientos simples para comprender el mundo. Y un procedimiento muy simple para comprender el mundo es blanco o negro. Nosotros los buenos frente a los otros que son los malos, los enemigos, etc. Por lo tanto, justamente en los sectores populares es donde se han desarrollado las tendencias dogmáticas del Islam. Y esas tendencias dogmáticas, obviamente es normal, han sido utilizadas por movimientos armados. Porque esos movimientos armados necesitan reclutar gente, varones. Necesitan reclutar varones jóvenes que obedecen, que no hacen preguntas. Una masa de soldados que cada momento hace preguntas, ¿es justo o es injusto, es conveniente o no las órdenes que recibimos de arriba? Eso debilita la unidad. Y la unidad siempre ha sido, como en toda sociedad muy elemental, un factor sociológico muy importante. Son las sociedades con bajo nivel educativo las que más insisten en la unanimidad de pareceres. Las sociedades desarrolladas son las que pueden y viven normalmente en una pluralidad de opiniones. Entonces, sobre todo los países pobres y la gente pobre del mundo islámico, sociológicamente puede ser descrita como personas que por su bajo nivel educativo son fácilmente sumisos a órdenes superiores y por lo tanto son grupos humanos que pueden ser manipulados fácilmente por tendencias extremistas que les dicen solamente hay una división en el mundo, nosotros los amigos, los buenos, y el resto los enemigos, los malos. Y lamentablemente los grupos que hoy actúan en Líbano y Palestina puede ser que tengan una legitimidad muy notable porque son grupos que representan la protesta contra el enemigo israelita. Pero al mismo tiempo son grupos manipulados poderosamente por jefaturas
por jefaturas inescrupulosas que no les interesa poner en riesgo la vida individual. Como la vida individual no vale mucho en sociedades colectivistas como la islámica, entonces estos grupos pueden poner en riesgo la vida humana de los militantes individualmente, porque lo que importa es el resultado grupal. Y por ello, como todos los grupos totalitarios, eso en todo el mundo siempre ha sido así, ponen con gusto en riesgo la vida de sus propios militantes. Un ejemplo sociológico que ya ha sido estudiado con encuestas es, estimado público, cómo los palestinos, que todos los días están sometidos a las bombas israelitas, ven a su propia comunidad. Y esta comunidad de los palestinos, que en general, en líneas muy generales, tienen un nivel educativo inferior, no distinguen entre el grupo Hamas, que los maneja y manipula, y el resto de posibles alternativas políticas dentro de la propia comunidad. Para ellos hay una unidad absoluta entre la jefatura que los dirige y el resto de la población. La persona que osa, o sea, que se atreve a oponerse a la jefatura de Hamas en Palestina, en la Franja de Gaza, esos son considerados como traidores, que en todas las culturas merecen la pena de muerte. Entonces, no hay una sana pluralidad de ideas en ese mundo islámico de cultura elemental, de nivel de educación y de ingresos muy bajo, sino que tienden lamentablemente a reforzar las tendencias unitarias que siempre han sido fuertes en el mundo islámico, esas tendencias unitarias que les dicen la jefatura siempre tiene razón. El líder, el caudillo carismático siempre tiene razón. Entonces vemos que aquí, estimado público, en estas comunidades lamentablemente se han conjugado factores que han existido en todas las religiones y en todas las comunidades, pero que aquí, debido a ese carácter sagrado del Corán y de sus prescripciones, se han mantenido muy vivos. Como les decía, el Corán prescribe un montón de cosas para la vida cotidiana, sobre todo la situación sumisa de la mujer. Eso está prescrito en innumerables pasajes del Islam, cómo tienen que comportarse, cómo la mujer tiene que ser sumisa ante el marido es la representación de la autoridad divina, por lo tanto, aunque el marido pegue a la mujer no tiene ningún derecho a reclamar, porque el marido está protegido por esa creencia que es la representación de una autoridad legítima. Y eso, naturalmente, no favorece el surgimiento de tendencias pluralistas políticamente dentro de la comunidad palestina o libanesa. En ese aspecto, tanto el grupo Hamas, que es de tendencia sunita, como el grupo Hezbollah, que es de tendencia chiita, son muy similares en la educación de sus militantes. Si ustedes ven en internet, se puede ver fácilmente cómo es una manifestación, por ejemplo, de repudio a Israel. Todos se visten igual, todos cantan lo mismo, todos dicen lo mismo, todos levantan el mismo puño en la misma manera. Es decir, es una demostración de lo que para el Corán siempre ha sido lo positivo, que es la unanimidad de pareceres y no la pluralidad de opiniones. Y si una religión, una educación que viene de siglos atrás,
las costumbres transmitidas por la estructura familiar también fomentan esa unanimidad de pareceres, obviamente no hay mucho campo para una democracia pluralista. En Palestina ha habido solamente en toda su existencia una elección política el año 2006. Y en esa elección ganó el partido sunita llamado justamente Hamas. Y esa dirección política se ha quedado hasta hoy como la única. Cuando lo han matado al jefe, al señor Haniyeh, por un atentado en Teherán, lo han matado los israelitas, no ha habido una elección popular, no ha habido un parlamento, no ha habido un gremio elegido que nombre al sucesor, sino que el mismo grupo dirigente, que son unas escasas 6-7 personas, ellos han designado al sucesor. Y lo mismo dentro del grupo Hezbollah. Es decir, no hay lo que podríamos llamar en términos sociológicos modernos una democracia interna. No hay, por ejemplo, un ejemplo de democracia interna sería que un candidato diga: yo quiero continuar la guerra como Israel exactamente como lo hemos hecho hasta hoy. Y otro podría decir, en vista del sufrimiento del pueblo, de las bombas que nos caen sobre la cabeza cada día, yo propongo, por ejemplo, abrir negociaciones. Esas diferencias son consideradas una traición. Y al pobre tipo que se atreva a proponer algo así como negociaciones con el enemigo o algo así, a ese tipo le espera simplemente el paredón. Ahí no hay mucho que discutir. Y eso, y esto lamento decir a las damas aquí presentes, esa actitud autoritaria, uniformante, ha sido transmitida por las mujeres cuando los chicos pequeños van formando su carácter antes de asistir a la escuela. Son las mujeres las que crían a los niños, las que desde el nacimiento favorecen, por ejemplo, a los varones en detrimento de las niñas pequeñas. Son las mujeres, al educar, las que a los varones les imbuyen, les meten en la cabeza la idea del sacrificio de la vida misma como la actitud correcta en el plano social. Y son las mujeres las que a las niñas las influyen a una actitud sumisa ante los varones, ante toda autoridad, habiendo siempre muchas excepciones, eso es verdad. Pero la mayoría de la población es educada en esos principios rectores muy, muy elementales, antipluralistas, o sea, monista, una sola tendencia, una actitud de obediencia y una estructura verticalista de la familia. Nunca, en general, las madres de los niños desde pequeños les enseñan a los niños a actuar, a pensar en forma propia. Nunca les incitan a tener opiniones propias, sino que simplemente desde muy pequeños son regidos estos niños por ideas que vienen de arriba sobre qué es lo bueno y lo malo, y nunca hay términos intermedios, siempre es o blanco o negro. En una palabra, la educación es una variable sociológica muy importante en los conflictos armados que estamos viviendo hoy. También el nivel de ingresos. La gente con dinero en la Franja de Gaza o en el Líbano, la gente con dinero es la primera que toma recaudos. La primera que, por ejemplo, tiene cuentas bancarias en el exterior. Generalmente, cuando una persona normal, por ejemplo en el Líbano actual, una persona culta que tiene buenos ingresos, ¿qué hace?
esa persona de buenos ingresos dedica una parte de su dinero a ahorrar, además por el peligro cotidiano que siempre ha habido en esa región. Y ahorran en los paraísos capitalistas del mundo occidental, cuentas en Suiza o en otros países europeos, porque ahí son seguras las cuentas. En el Líbano, que está en medio de una crisis económica durísima, antes todavía de la invasión israelita, en el Líbano el sistema bancario ha quebrado. El sistema bancario ha quebrado, entre otras cosas, porque muchísima gente, como aquí, tenía ahorros en dólares. Y por una decisión del gobierno, esos ahorros en dólares han sido revertidos a liras libanesas al precio del día. O sea, prácticamente la gente ha recibido el 1% de lo que había ahorrado. ¿Qué hace la gente inteligente, la gente informada, la gente con mayor nivel educativo? Obviamente nunca ahorra en el país de origen, sino en los países del capitalismo odiado por esa misma cultura. Tenemos entonces entre la gente culta, en primer lugar, la predisposición a ahorrar en países extranjeros. Segundo, la predisposición al menor problema a abandonar el país. Y ese es el gran problema tanto de Palestina como de Líbano. La gente con profesiones universitarias, con habilidades, por ejemplo, en el campo de la informática, que ahora son muy populares, etc. Esa gente emigra, son los primeros que emigran al primer problema político. Y naturalmente significa una pérdida de talentos para la sociedad que queda en el país de origen. O sea, en una palabra muy simple, el nivel cultural del país de origen disminuye constantemente por ese drenaje de talentos, de cerebros, que siempre apenas tienen una buena educación o un título universitario, lo primero que piensan es ponerse a buscar una posibilidad en un país pacífico sin el peligro de que a uno le lluevan bombas en la cabeza todos los días. Como ven ustedes, entonces, el nivel educativo alto y el nivel de ingresos alto son o conforman grupos sociales que no apoyan la política radical de los movimientos como Hezbollah o Hamas y que prefieren abandonar el país, prefieren irse lo más lejos posible para no tener que perder lo más precioso, que es la vida. Entonces ahí tenemos una de las causas por las cuales lo que queda en la Franja de Gaza, lo que queda en el Líbano es una población con bajo nivel educativo y bajo nivel de ingresos. Y eso es un círculo vicioso que se repite año tras año, década tras década. Una enorme cantidad de libaneses en todo el mundo, incluyendo aquí en Bolivia, palestinos con mejores ingresos, como aquí. Ustedes tal vez han escuchado apellidos relativamente exitosos en el mundo boliviano de los negocios, Dueri, Asbun, etc. Son apellidos de esas familias relativamente bien educadas que han preferido emigrar de sus países de origen. Y así eso se repite en todo el mundo. Por lo tanto, estimado público, tenemos realmente que ver un pequeño detalle más del factor sociológico de la religión. En una sociedad todavía elemental desde el punto de vista sociológico, como las sociedades islámicas, la religión no solamente es una creencia privada, como es en el mundo occidental hoy, sino que es una creencia pública. El Corán realmente es algo extremadamente importante para la vida cotidiana. La gente consulta el Corán para saber cuál debe ser su comportamiento cotidiano.
lo cual obviamente en el mundo occidental o la propia Bolivia eso ya no ocurre de ninguna manera. Hoy en día nadie consulta los evangelios para saber cuál tiene que ser su comportamiento. Por ejemplo, una mujer que quiere divorciarse hoy consulta a su abogado, no consulta un catecismo o un evangelio para saber si tiene que divorciarse o no, lo cual está muy bien, porque ejerce un derecho individual por una decisión pensada, razonada, y no una decisión que le llegue de arriba, de un código muy antiguo, que generalmente son códigos muy conservadores. Entonces, por eso es la excesiva ingenuidad, que es el rasgo sociológico más estudiado en estas sociedades. La gente es ingenua en temas sociales y políticos, ingenua en sentido que se puede aclarar, por ejemplo, mediante comportamientos. El Corán, en muchas de las suras, las suras son los capítulos del Corán. El Corán está dividido en 114 suras. No es una división temática. Todas las suras mezclan todos los temas. Es un libro bastante caótico. Si Dios ha dictado ese texto, podríamos hasta decir que Dios no pensó muy racionalmente ese día, porque es un libro muy desordenado. Pero entre las muchas suras que se dedican a la prescripción de lo que va a ser el futuro, están aquellas que prescriben la valentía en la defensa de la fe, que toca sobre todo a los varones. Y aquí hay una prescripción que a nosotros, que hemos sido ya criados por el racionalismo occidental, nos parece simplemente ridícula, es decir, fuera de sustento empírico. La idea, por ejemplo, de que aquel joven que muere en batalla, en la Guerra Santa, combatiendo a los infieles, es decir, a los que tienen otra religión, que ese joven va directamente al cielo, al paraíso. Y el Corán describe con mucho detalle cómo es ese paraíso. El paraíso es un lugar arbolado en medio del desierto. Naturalmente, algo arbolado es algo muy positivo. Entonces, el paraíso es descrito como un jardín lleno de árboles y de sombra, con ríos de leche y miel, que posiblemente eran dos productos extraordinariamente aceptados, queridos y apreciados, porque son productos que mantienen la vida. Ríos de leche y miel. ¿Y qué más le espera a ese joven que ha dado su vida en el campo de batalla? Le esperan para la eternidad, siempre renovadas, 20 huríes, o sea, 20 mujeres jóvenes y vírgenes. Cada luchador, cuando entra al paraíso, inmediatamente tiene los ríos de leche y miel, el jardín arbolado y 20 muchachas vírgenes que lo están esperando. Como ustedes se pueden imaginar, para chicos, por ejemplo, chicos entre 18 y 25 años, que no tienen una buena educación, que nunca han hecho comparaciones con otras culturas, es decir, la propia comparada con otras culturas, que son en el fondo ingenuos, posiblemente saben manejar armas muy bien, pero para la vida social e intelectual son algo ingenuos. Ellos creen firmemente que eso va a suceder. Entonces, en lugar de pasar toda una vida de sufrimientos, toda una vida de trabajo duro, esos chicos van con gusto a engrosar las filas de Hamas y Hezbollah. Son esos chicos que se ponen un cinturón lleno de explosivos y ellos mismos se inmolan, es decir, se sacrifican, por ejemplo, haciendo estallar eso ante los infieles o ante cualquier otro grupo de contrarios, porque al autoinmolarse, en el instante siguiente van al paraíso sin mediaciones, no pasan por un purgatorio, no pasan por un examen,
Es decir, ahí no hay ángeles que les preguntan cómo ha sido tu vida, como hacían los egipcios antiguos, sopesamos tus acciones buenas contra las malas, nada de eso. Los que luchan y mueren luchando, así sea una lucha de un segundo, que son los que se inmolan con explosivos, esos van directamente a gozar para siempre del paraíso y a esa renovación permanente de 20 vírgenes gustosas que los están esperando. Entonces es claro que los chicos ingenuos, el resultado de esa educación simplista es generalmente la ingenuidad de la gente frente a las propias creencias, frente a las propias ideas, frente a los prejuicios de uno mismo, esa ingenuidad también frente a las autoridades. Tenemos entonces la ingenuidad como una de las bases para el reclutamiento de luchadores, y obviamente no faltan candidatos. Y eso es lo que tal vez Israel no ha calculado. Esos movimientos no tienen ninguna carencia de reclutamiento. Ustedes pueden decir claramente que estos estudios se han desarrollado todos desde una óptica occidental. Y eso puede ser verdad. Por ejemplo, nosotros, desde una óptica occidental, es una óptica que examina, que critica, que no da por cierto un valor. Nosotros no creemos que la ingenuidad, la pureza de corazón, que eso sea un factor positivo. Y menos no creemos que la ingenuidad sirva para hacer adelantar el conocimiento. Esa es la gran diferencia con otras culturas. La occidental es una cultura que duda, es una cultura que investiga, es una cultura que pone en cuestionamiento, y así se ha hecho avanzar la ciencia. Es decir, la ciencia es un producto de esta cultura basada en la duda, en la experimentación. Experimentar significa poner en duda el resultado anterior, significa probar nuevos procedimientos, resultados, etc. En cambio, la otra, la cultura islámica, de todas las culturas del mundo, es la que mejor preserva los valores de orientación que están instituidos en el libro sagrado y que vienen de muy atrás. Entonces tenemos una cultura que preserva y una cultura que cuestiona. Y naturalmente la gente muy creyente se siente mal ante ese mundo moderno. Esos chicos que se van a inmolar, ellos se sienten mal ante una cultura que les hace dudar. La gente en general no quiere dudar, quiere tener certezas. La gente en general quiere vivir de certidumbres, no de dudas. Por eso es la enorme popularidad de esa religión que les absuelve, les libera, les exime de toda duda desde el comienzo, porque tiene para todo respuestas que son consideradas como provenientes de Dios mismo. Esa cultura, estimado público, tiene una gran ventaja que no se puede dudar. Es una cultura donde las enfermedades psicosomáticas clásicas de la cultura occidental se dan en muy poca proporción. Es una cultura donde las úlceras estomacales son raras. Es una cultura donde no hay enfermedades nerviosas, donde no hay generalmente dolores de la zona del cuello o de otras zonas donde se manifiestan tensiones nerviosas, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Tener una vida libre de dudas también es una vida que es respetable, aunque seguramente para nosotros es una vida un poco aburrida, porque todo está prefijado ya de antemano y sustentado por una tradición. Entonces ahí simplemente comprendemos desde el punto de vista sociológico cómo es la predisposición
a la violencia, que es desde la sociología actual el dato más importante para comprender por qué hay tantos conflictos en el cercano Oriente. Todas las encuestas dan estimado público que en el cercano Oriente se concentran probablemente el 80% de los conflictos armados, bélicos del mundo actual. Hay naturalmente guerras civiles en algún país africano. En América Latina tenemos el caso de Haití, un estado fallido, un estado donde el Estado central, el gobierno central, controla solo una parte muy pequeña del territorio, donde bandas armadas son las que realmente controlan y explotan una gran parte del territorio y de la población haitiana. Pero en general nosotros convivimos con las dudas, nos gusta poner en cuestionamiento procedimientos, ideas, partidos políticos, etc. Y por lo tanto estamos un poquito vacunados contra el fanatismo, lo cual no está tampoco mal. Pero nosotros vivimos en sociedades que, como se autocuestionan permanentemente, son sociedades también donde la tranquilidad de espíritu es rara, donde las enfermedades psicosociales son muy abundantes. Y en cambio, estos problemas psicosociales, en primer lugar las úlceras estomacales, son relativamente raras en un mundo donde no hay dudas. Es yo diría, la única ventaja de este mundo islámico. Estimado público, en los minutos que faltan me permito mencionar muy brevemente que la situación en Israel es algo parecida. Es también una sociedad basada en principios religiosos. No es una sociedad, por ejemplo, libre de una muy fuerte influencia teológica en sus decisiones políticas. Y eso desde un comienzo. Ustedes han debido tal vez notar, si siguen las noticias, que los israelitas se sienten muy superiores al resto de la humanidad y claramente con respecto al mundo árabe. Y ese sentimiento de superioridad de los israelitas está basado también en la religión. La religión judía les dice a ellos que pertenecen al pueblo elegido por Dios, no a cualquier pueblo, al pueblo elegido, o sea, al pueblo privilegiado por Dios. Desde un comienzo se han notado los resultados prácticos de ese sentimiento de superioridad con respecto al resto del mundo. Es una superioridad, y este es el dato negativo, que les hace actuar de manera inhumana frente al otro. En general, habiendo obviamente siempre muchas excepciones, los israelitas no muestran, y eso se ha probado por encuestas, ningún remordimiento con los 40.000 muertos o más que ha habido en Palestina hasta hoy, con el 1.200.000 desplazados en el Líbano en pocos días, que han sido obligados a dejar sus casas, sus viviendas, sus negocios, sus pertenencias, e ir a buscar un poco de tranquilidad para que no les lluevan bombas a un medio hostil, a un medio completamente extraño, que es buscar refugio donde sea, dentro del propio Líbano o en países vecinos, donde obviamente no son bienvenidos. Los israelitas no muestran ningún remordimiento, con excepciones, frente al daño y al sufrimiento que ellos producen en los grupos humanos atacados por ellos. Y eso tiene una muy larga historia. En la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, se relata la toma de la primera ciudad
de la tierra prometida aparentemente por Dios a estos judíos que se escapan de la esclavitud en Egipto. Los judíos vivían en Egipto, que era el país más próspero, más grande, mejor organizado, el egipcio faraónico, más o menos entre los siglos XIV y XII antes de Cristo. O sea, hace 3.300 o 400 años, los judíos dirigidos por Moisés se escapan de esa esclavitud. Se dirigen hacia la península del Sinaí, que es un desierto, que hoy pertenece también a Egipto, y tratan de llegar a la tierra prometida, que es justamente Israel. Pero esa tierra prometida, además por Dios, no por otra persona, por Dios mismo, que les había prometido como hogar esa tierra estaba ya ocupada. Esa tierra en la Biblia originalmente se llamaba Canaán, y los cananeos o cananitas, fenicios, filisteos, los muchísimos grupos, arameos y muchos grupos ya estaban en esa tierra. Los judíos, cuando salen de Egipto, después de vagar 40 años en el desierto, logran conquistar la primera ciudad, que es Jericó, que hoy se halla en Cisjordania, muy cerca de la frontera con Israel. Y en Jericó logran tomar la ciudad. ¿Y qué hacen los judíos? Pasan a cuchillo a toda la población, mujeres, niños, ancianos. Y encima, eso era lo usual en el mundo antiguo, pasar a cuchillo a la ciudad conquistada. Pero lo grave es lo que dice el Antiguo Testamento. Dios vio con satisfacción esa acción. Dios les dijo que pasen a cuchillo. Es decir, tienen una legitimidad proveniente de Dios para matar descaradamente al enemigo. Porque claro, en la toma de Jericó había miles de mujeres y niños que no tenían nada que ver con acciones militares. Y sin embargo, la totalidad de la ciudad fue pasada a cuchillo. Eso significa que ya desde el comienzo, y con un libro sagrado como es el Antiguo Testamento, los judíos pueden sentirse, en primer lugar, superiores, y en segundo lugar, tener carta blanca para matar a sus enemigos sin el más pequeño remordimiento de conciencia. Porque obviamente ellos distinguen entre ellos mismos, que son el pueblo elegido, y el resto del mundo que merece, si es necesario, ser sacrificado. Como ven ustedes, estimado público, y aquí vamos terminando, este conflicto entre Israel y los árabes es un conflicto irresoluble, lamentablemente, porque está basado en dos fanatismos religiosos en pugna, en dos fanatismos que son diferentes, pero que impiden ver al enemigo, al otro, de manera positiva, ver al enemigo como si también fueran seres humanos. Y por ello el problema tiende, el conflicto árabe-israelita tiende a ser irresoluble. Hasta aquí yo les agradezco muchísimo. En la próxima sesión, esta sesión que hemos dedicado a un problema sociológico aplicado a la política actual, ha sido sugerido desde la dirección. Desde el miércoles vamos a seguir con la sociología boliviana. Yo les agradezco por haberme escuchado hoy. Por favor, inscríbanse en la lista de asistentes. Gracias, doctor.